Bueno, Sergio, vamos a hablar entonces de anticoncepción oral. Yo me enganché más con el cumpleaños porque pienso en la revolución que significó y que tiene que haber significado para las mujeres de esa época, de golpe contar con un método anticonceptivo de estas características. Aun cuando, si hoy miramos aquella pastilla, ahora me contarás vos, la diferencia enorme que hay entre aquello y esto que se consigue hoy. Esto, ¿no?, que además es variado, que se consigue hoy que está al alcance de las mujeres. Pero, ¿qué es la anticoncepción oral? ¿Cómo trabaja? La anticoncepción oral es hormonal, es decir, son hormonas que se dan por vía oral y que van a afectar de alguna u otra manera, según qué pastilla anticonceptiva sea, distintas funciones, desde la ovulación hasta quizá no tanto afectando la ovulación, pero sí afectando, por ejemplo, el moco del cuello, que es por donde tienen que subir los espermatozoides para, en su camino ascendente, encontrarse con el óvulo que fue liberado en el momento de la ovulación, y de esa manera tenemos... Entorpecerle la situación, que es lo contrario de lo que pasa en una ¿cómo se llama?, en una ovulación normal, que está todo perfecto, supuestamente, claro. todo ese ámbito, todo ese sistema está perfecto para que haya una concepción. Todas estas cosas que empezaron en el año 50 y en el año 60 fue aprobado por la FDA, la primera pastilla anticonceptiva, el primer estrógeno para ser utilizado, marcó un hito porque fue a partir de ahí que se pudo empezar a hacer un control de la natalidad por parte de la mujer, porque todo lo que existía hasta ese momento no era algo que se difundiese de tal manera y que fue acompañado justo por el avance de la mujer en todo lo que ya sabemos que son actividad laboral, postergación de maternidad, que se fue todo acentuando con el transcurso de los años y que seguro que ese poder controlar su fertilidad y el no embarazarse tuvo mucho que ver en todo eso que fue acompañando en forma paralela. Mismo un ama de casa ya podía decidir tener menos hijos y no todos los que vinieron. Seguro, y fue toda una época, todos estos 50 años, en la cual hemos participado en protocolos de investigación para ver justamente el efecto de las pastillas sobre fundamentalmente la ovulación y cómo esa eficacia en la inhibición de la ovulación, que era el pilar fundamental y la base de todo esto, era efectiva. Y se empezó, por supuesto, con estrógenos sintéticos, empezó con llamado mestranol en su momento, que después fue reemplazado por el etinil-estradiol, pero bueno, eso no importa, y por un progestágeno, el noretinodrel, pero en dosis mucho más altas, porque es como siempre se hizo. Se empieza con dosis más altas y con eso se logra, en este caso, la inhibición de la ovulación. Pero después se investiga y se sabe que con mucha menos dosis se logra lo mismo. Y después empezás a usar menos dosis y ves que el resultado es el mismo. Después seguís bajando, bajando, bajando y llegamos de 150 miligramos de noretinodrel a la mitad a los 10 años y a mucho menos en el momento actual. Y se empezó con una dosis de 50 de mestranol para utilizar en este momento las dosis más bajas, que son de 15. Pero todo eso también llevó a que toda la experimentación y los protocolos que llevaban su tiempo, se investigaba con un anticonceptivo de tal dosis y después las conclusiones llegaban después de unos años, pero ya había otros que eran de menor dosis. Entonces, por ejemplo, los efectos colaterales que se sacaban con un producto, cuando ya se sacaban las conclusiones, ya ese producto había sido no reemplazado, pero sí ya había otros que eran de menor dosis. Entonces, se generó toda una cosa que... Y de mitos de las pastillas que quedaron, como que las pastillas engordan, como que las pastillas tal cosa, cosas que al momento actual, al haber cambiado los progestágenos y los estrógenos, que pasaron de ser sintéticos al momento actual en el cual ya están apareciendo algunos con estrógenos naturales en bajas dosis, hace que todos esos mitos, por decirlo de alguna manera, o creencias con respecto a los anticonceptivos, sean inclusive en ocasiones al revés, es decir, que se utilizan en algunos casos para todo lo justamente lo contrario de lo que uno espera que produzcan. Voy a tratar de hacerte algunas preguntas que tengo acá para que no quede nada afuera. ¿Qué diferencia hay entre píldora y mini píldora?
¿Y en qué casos vos das la mini píldora? O sea, la dosis, en general los anticonceptivos son combinados, estrógenos y progesterona, sintéticos o naturales. Y esa combinación de estrógenos y progesterona puede ser hecho en todos los 21 comprimidos que tiene el anticonceptivo oral en cuanto a las pastillas que tienen las hormonas, porque tenemos dos tipos de pastillas, las que tienen 21 comprimidos por caja o 28. Los que tienen 28 es porque tienen 7 de placebo. Placebo es un comprimido que no tiene la medicación. Pero para el hábito de la persona... Pero para no olvidarse, lo empieza a tomar y lo toma y no se en puede forma equivocar. Permanente, claro. Y en los días del placebo, esos 7 días, la mujer tiene su menstruación. Tiene que tenerla, ¿no? Me adelanto una pregunta que viene después, pero... La menstruación... Tiene que aparecer en ese descanso. La menstruación puede tenerla o puede no tenerla, porque el anticonceptivo lo que hace al inhibir, uno inclusive cuando hace una ecografía, a mitad del ciclo el endometrio, que es la capa interna, tiene más o menos 8 o 10 milímetros. Cuando una mujer toma anticonceptivos, al estar inhibido todo el eje, tiene un endometrio mucho más finito. Entonces la mujer puede inclusive no tener menstruación o muchas veces tener menos menstruación. Por eso inclusive el anticonceptivo se utiliza en ocasiones para aquellas mujeres que tienen menstruación abundante, con lo cual se la disminuye. Pero para Sergio, si en esos días de descanso no hay menstruación, ¿ella no tiene que interrumpir este tratamiento o avisar al médico a ver qué pasó? No, tiene que seguir exactamente igual. Pero tiene que averiguar si no hay un embarazo, porque si es una mujer desprolija... La eficacia de la pastilla, si la tomó bien, es de un 99%. Entonces, si la mujer no tiene menstruación, tiene que seguir tomando la pastilla o la caja que sigue y seguro se va a ir a hacer un EVA-test o algún estudio como para descartar y quedarse tranquila. Porque es una posibilidad si ella fue desprolija. Muy remota. Puede haber sido desprolija o olvidarse. Eso. ¿Cómo se hace? ¿Qué pasa ante un olvido? ¿Qué hay que hacer? Cuando uno se olvida, en el momento que se acuerda o que toca, toma la pastilla que se olvidó y toma, como siempre, la que le correspondía. Si lo toma a la noche, a la mañana se acuerda que se olvidó la noche, toma a la mañana y toma a la noche. Todo eso va... A ver, pero sigamos con el tema este. O sea, las pastillas pueden ser monofásicas, bifásicas o trifásicas. ¿Qué quiere decir eso? Las monofásicas tienen estrógeno y progesterona desde la primera pastilla a la última en igual dosis. Las bifásicas tienen diferencias en la composición de los estrógenos y la progesterona en dos fases, o sea, lo que sería preovulatorio y lo que sería postovulatorio. Y las trifásicas tienen 3 fases, que son la temprana, la fase ovulatoria y la posterior. Actualmente prácticamente todos son monofásicos, es decir, son estrógenos y progesteronas que empiezan de la misma dosis desde la primera hasta la última. Y ahí tenemos las de distintas dosis, y ahí es donde vienen las de dosis convencionales o estándar, que son más fuertes en cuanto a estrógenos. Tenés la intermedia y las de baja dosis. Las de baja dosis tienen una dosis de 20 microgramos de estrógenos, algunas hasta 15, y las otras tienen 30 y las altas tienen 50. Cuando vos hablas de la mini píldora, estás hablando de pastillas que solamente tienen progestágeno, es decir, no tienen estrógenos, y se toman en forma continua, y siempre ahí no hay placebo, o sea, siempre en forma permanente. Ahí no hay placebo. Ahí no hay. Y ahí sí la mujer puede no tener menstruación o puede tener desarreglos o pérdidas entre los periodos intermenstruales. Y la mini píldora se utiliza fundamentalmente en aquellos casos en los cuales está contraindicado el estrógeno durante la lactancia y en algunos casos con determinado progestágeno especial en mujeres que tienen endometriosis. Con lo cual también es una manera, el desogestrel, que es un progestágeno que también ayudaría en aquellos casos de mujeres que tienen endometriosis. ¿En qué casos indicás la píldora no solamente para evitar un embarazo no deseado, sino para algún tipo de patología que mejora, como ya venías medio insinuando, por la toma? O sea, una mujer que tiene irregularidades menstruales o que no menstrua, vos podés primero hacer un diagnóstico de por qué está pasando eso. Y en muchos casos vos decís, bueno, yo quiero regular los ciclos y las pastillas anticonceptivas son alguna manera, y ahí vas a usar, según el caso, algunas con más dosis o menos dosis, porque cuando vos querés regular el ciclo,
quizás no utilices la de más baja dosis, pero sí quizás una dosis intermedia, con lo cual tu regulación del ciclo va a ser más efectiva. También estas pastillas con distintas constituciones son algunas de las que se usan en la época de la menopausia por síntomas carenciales, en las cuales el progestágeno que se utiliza actualmente son dos, la drosperinona y el gestodeno. La drosperinona tiene efectos que son sumamente interesantes porque no retiene líquidos, o sea, tiene algunos efectos antiandrogénicos también. Entonces, en una mujer que tiene acné o tiene algunos problemas de piel, son las pastillas ideales, si es que no usas otras que tienen un antiandrógeno. Entonces, en ese caso, la drosperinona se fue imponiendo, las pastillas que tienen drosperinona se fueron imponiendo y son quizás una de las composiciones que con mayor frecuencia se utiliza en la actualidad. Y entonces ahí toda esa cosa que se pensaba o que se decía que engordaba y todo eso, hasta en algunos casos es lo contrario. Pero, en definitiva, la mujer que va a tomar un anticonceptivo hormonal oral tiene que ser evaluada previamente, no tiene que haber problemas hepáticos, no tiene que haber problemas de trombofilias, es decir, problemas en la sangre que muchas veces los vimos relacionados con temas de infertilidad, porque la anticoncepción hormonal oral puede llegar a producir problemas en la sangre cuando hay una tendencia producto, por ejemplo, de una trombofilia. Entonces vos ahí vas a averiguar antecedentes familiares que puedan llegar a orientarte en eso, antecedentes personales de trombosis o de algún problema a nivel sanguíneo, problemas hepáticos, y después, bueno, la prueba de la tolerancia. Vos le das el anticonceptivo si no encontrás contraindicación y ves cómo se maneja y cómo se lleva, y en general lo hace bien, pero en algunas ocasiones tenés que volver para atrás y decir, bueno, cambiemos y busquemos otra cosa. ¿Hay algún medicamento que interactúe negativo? O sea, que no, si está tomando esto, no puede tomar también anticonceptivos? Es muy importante saber que hay determinada interacción medicamentosa y que en este caso es sumamente importante porque si interactúa y lo hace en forma negativa, te lleva a que quizá falle, y en este caso ovula, y si ovula puede embarazarse. Entonces es una Por eso es tan importante que no te la convide una amiga, ¿no? Que todo esto pase en un consultorio médico. No, es importante saber, por ejemplo, si uno toma antiácidos, altera el pH a nivel gástrico, y eso puede alterar la eficacia de la absorción de la hormona. Si una mujer está medicada por un hipotiroidismo, quizás necesita aumentar la dosis de tiroides. Si la mujer tiene un problema de aceleración en el tránsito intestinal, puede absorberse menos. Si tiene una lentitud, al contrario. Si toma antibióticos, que eso es muy importante, saber de algunos antibióticos que pueden interactuar y hacer que se disminuya la eficacia. Todas las cosas que uno no sabe. Pero también es importante la cantidad de tiempo que lo toma, porque no es lo mismo tomar un antibiótico 2 o 3 días que más de 5, entonces en ese caso la situación cambia. Y también es importante dependiendo qué anticonceptivo toma, porque si toma uno de baja dosis, de tipo 20 microgramos de estrógenos, ahí va a ser más sensible que si toma un anticonceptivo de una dosis más alta. Entonces, cuando uno va a tomar algún antibiótico o una medicación que va a tomar durante un tiempo y está tomando anticonceptivos, tiene que consultar para ver si esa interacción puede presentarse o no. O si, por ejemplo, esa mujer ese mes tiene una gastroenteritis severa y vomitó y tuvo diarrea, qué sé yo. Y ahí tiene que utilizar un método complementario como el preservativo. Claro, lo que queda del mes no está segura de estar cubierta porque no digirió, no asimiló. Que a veces inclusive se manifiesta como pérdida, está tomando las pastillas, hace un efecto así que pierde su eficacia y puede tener un poco de pérdida. ¿En qué casos no darías la anticoncepción, estos métodos de pastillas, sea cual fuera? ¿A quién definitivamente no se le da? En algunos casos de algunas patologías o mamarias que estás controlando, displasias mamarias, en problemas que haya tenido problemas hepáticos, en problemas a nivel sanguíneo como vimos, pero son los menos frecuentes. Pero en una mujer obesa, es decir, en una mujer que tiene más de 35 años y es fumadora, tenés que tener cuidado porque se potencia el efecto. O sea, antes te decían, más allá de los 35, de ninguna manera. Después empezó a decir, si esa mujer de más de 35 no es fumadora o no es sedentaria y no tiene otros problemas, se puede seguir. ¿Es verdad que se puede seguir
si estás muy supervisada, incluso hasta la menopausia, que antes era impensable? O sea, la medicación hormonal en la menopausia cambió. Antes se le daba prácticamente todo el mundo, ahora se da en forma selectiva y por el tiempo necesario. Pero yo siempre recuerdo a una francesa que me consultó a los 70 años y le digo, medicación que estás tomando, estaba tomando un anticonceptivo y la mujer estaba perfecta. A esa mujer no te animás a sacárselo porque está perfecto y su ginecólogo de Francia le decía no dejes nunca las pastillas. O sea, Qué arriesgado, porque esa mujer venía perfecto. Es decir, si no hay contraindicación, en algunos casos es bueno. Por ejemplo, ¿puede incidir en los lípidos, en la presión arterial? En algunos casos puede ser algo que... Por eso pensaba, en edades en las que te tenés que cuidar de tantas cosas. Cuando hay trastornos de lípidos, en general tratás de abstenerte de las pastillas. Fundamentalmente más después de los 35 años. Es decir, una mujer de más de 35 años que toma anticoncepción hormonal tiene que ser una mujer que vos estás seguro que a esa mujer se la estás dando en forma tranquila, porque hay otros métodos. Y pensar que el 19% de las mujeres toman anticoncepción hormonal. ¿19%? Es el método más frecuente. El 60% utilizan algún método anticonceptivo entre los 19 y los 40 años. Es decir, la anticoncepción oral hormonal es la que va a la cabeza y es una solución de anticoncepción que siempre hay que saber que es la más efectiva para evitar el embarazo, pero que es la no efectiva para evitar contagios, es decir, tiene que ser complementado. Una mujer que tome anticonceptivos orales sepa bien que no se está protegiendo de ningún contagio. Seguro. Por último, Sergio, si una mujer sabe que se va a someter a una cirugía, no hablemos de una urgencia, también es verdad que tiene que suspender porque va a quedar, sobre todo porque se va a quedar quieta, ¿no? Claro, todos los actos que los cuales uno puede llegar a tener un trastorno, o sea, reposo, o sea, todo ese tipo de actividades, por supuesto, son momentos en los cuales la pastilla se suspende. Gracias, Sergio, y nosotros enseguida volvemos.